Bien, como decía antes de ir a la pausa, la reforma política parece un sueño, parece una utopía, ¿no? Que no se puede aterrizar, no se puede concretar por distintos motivos. Hemos invitado para hablar al respecto a Gino Costa, congresista del Partido Morado, y a Leslie Lazo, congresista de Acción Popular. Estamos hablando de varios ítems bastante controversiales y frente a los cuales estos congresistas, no los que van a hablar ahora, sino en general, los congresistas se comprometieron durante campaña a cumplir. Hablamos de inmunidad parlamentaria, la eliminación del voto preferencial, los impedimentos para candidatear, las elecciones internas, etcétera, que hasta el momento no se han aterrizado, no se han concretado en las votaciones y por ende en las normas. Buenas noches a ambos, a Gino Costa y a Leslie Lazo. Buenas noches, gracias por estar en 2020. Buenas noches, René. Buenas noches, gracias a ti. Bien, ¿qué nos puede decir usted, congresista? Vamos a empezar con la congresista Leslie Lazo, por favor, porque no ha quedado clara la postura de la Comisión de Constitución, encabezada por el congresista Omar Chejade, respecto a este impedimento de postular a las personas que no militan 6 meses dentro de un partido político. ¿En qué ha quedado finalmente? Me dicen que el 4 de agosto se definiría esto. ¿Qué sabe usted y cuál es su opinión respecto a la eventualidad de ese requisito? Bueno, la posición de mi partido, los miembros de la Comisión de Constitución por y favor, Reglamento... disculpe, ¿se puede acercar un poco más al micro? Le rogaría, acérquese un poco más al micro, por favor, disculpe la molestia. Sí, a ver si me escuchas, disculpa. Más o menos, vamos a tratar. A ver, proceda, por favor. Bueno, la posición de mi partido a través de los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento es que estamos totalmente de acuerdo con establecer un tiempo mínimo de afiliación de los candidatos que participen en las elecciones internas de los partidos políticos para los próximos comicios 2021. Más aún a los candidatos presidenciales, pues consideramos desde nuestra bancada que es la única forma de garantizar la identificación del candidato con la doctrina, con la mística, con la línea y el programa del partido por el cual se participa, por el cual se postula este candidato. Asimismo, consideramos desde nuestra posición que es una forma que le permite al elector relacionar al candidato con el partido. Y también admite que es una forma de eliminar de la competencia a otros candidatos, ¿no? No, no es una forma de eliminar a nadie. O sea, ¿por qué? Porque en términos prácticos se elimina de la competencia a la mayoría de candidatos voceados. A 1, 2 o 3 candidatos que decidan postularse sin pertenecer a un partido político. Pero por eso. Esa es la forma como tenemos responsablemente que legislar para las mayorías, no para 1 o 2 o 3 candidatos. Pero lamentablemente, congresista Lazo, ¿admite usted que para todo propósito práctico se elimina de la competencia a todos los candidatos voceados en este momento? ¿Sí o no? ¿Se elimina o no? Con ese requisito. No sé si a todos, no sé si a todos. Creo que a 2 me parece, a 2 que están en ese momento se encuentran en la encuesta. Pero más reprochable sería que un Congreso en la República pueda legislar para favorecer a 1 o 2 candidatos que en este momento están apareciendo en la encuesta. Eso sería mucho más irresponsable. Nosotros tenemos que legislar para las personas que son consecuentes. Si yo quiero ser candidata presidencial, me tuve por lo menos que haber inscrito a un partido político, porque yo tengo que representar una mística, yo tengo que representar a una doctrina. La mística que representa Acción Popular ahora en el Congreso, por ejemplo. La mística que representa Acción Popular ahora en el Congreso, esa misma mística. Nosotros somos un partido con 64 años de doctrina y de historia. ¿Y esa mística se representa en el Congreso actual? Por supuesto, muchos tenemos 11, 10, 8 años. Ok, vamos a escuchar al congresista Costa que responda, por favor, sobre este mismo tema, ¿no? Sobre el impedimento de postular a personas que no tienen 6 meses de militancia en un partido político, que es algo que la población reclama también, congresista. Es paradójico esto. Adelante, por favor. Gracias, René. Buenas noches a Leslie también.
Mire, en primer lugar, si me permites, la reforma política no es un sueño. Venimos trabajando en ella con muchas dificultades, hay tremendas resistencias, pero ayer el presidente ha promulgado la ley de paridad y alternancia, que es un avance muy importante. Pero es solo uno. Se han aprobado también las normas para la elección del Tribunal Constitucional, es una buena ley, no ha sido observada por el Ejecutivo porque no había motivo para hacerlo. Ya dependerá del Congreso que hagamos buen uso de ella, pero la ley es muy buena. Y en tercer lugar, también se le está dando el voto de manera permanente a los peruanos en el extranjero y representación en el Congreso de la República, que es una reforma pero el voto que tiene mucho tiempo preferencial, de la inmunidad parlamentaria, los impedimentos, elecciones internas. Si me permites, René, si me permites, por favor. Entonces te estoy diciendo que esto es un proceso, y hay algunos resultados, es un proceso difícil, pero ahí vamos. Falta la eliminación del voto preferencial, ya tenemos la primera votación de la reforma para que los sentenciados no puedan candidatear. Esperamos tener los votos necesarios para ratificar esa reforma. Yo creo que los vamos a tener. Vamos a ver qué pasa con inmunidad parlamentaria. Ese es un tema Falta un la poquito carnecita, congresista Costa. Falta el tema del financiamiento, como pero, se dice. Bueno, lo que quiero decirte, no, yo obviamente reconozco las dificultades, las enfrento todos los días, pero tampoco quiero que se desconozca que es un proceso en el cual hay avances también. De acuerdo. Y yo creo que con, digamos, el respaldo de la opinión pública vamos a salir adelante. Creo que en este tema, por ejemplo, del que estamos hablando, a pesar de las resistencias del presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, y de su partido, ¿no es cierto?, por permitir una amplia competencia en el próximo proceso electoral a nivel presidencial, hay 7 bancadas, o 6 bancadas y media, porque veo que Leslie no parece seguir la línea de lo expresado ayer en la Comisión de Constitución por su colega Lucho Roel, en el sentido de que él también está a favor de impedir la exclusión de cualquier candidato o candidata presidencial. No son 2 acá los que están en juego. Verónica Mendoza no tiene partido, Salvador de Solar no sabemos si va a ser candidato, no tiene partido, George Forsyth no lo tiene, Jorge Nieto, Fernando Sillonis, se ha hablado de Roque Benavides como candidato. Esos son los más conocidos. Entonces tú no puedes establecer un plazo que ya venció. El proyecto dice que si en mayo, el 22 de mayo pasado, tú no habías inscrito tu candidatura, ya no puedes ser candidato. Esa es una norma claramente excluyente y nosotros en el Partido Morado estamos en contra. El Partido Morado fue objeto de una exclusión en las elecciones pasadas, al igual que APP, en efecto, César Acuña, pero en lugar de querer tomarnos la venganza, lo que queremos es que ese tipo de arbitrariedades no vuelvan a ocurrir. ¿Y qué le diría a la población, señor Costa? ¿Pero qué le diría a la población? Una situación excepcional, sí, René. Sí, claro. En medio de la pandemia, ojo que el registro de organizaciones políticas está cerrado desde noviembre del año pasado, y la reforma política que tiene que ver con este tema la venimos discutiendo desde marzo del 2019, o sea, ha pasado año y medio y todavía el Congreso no toma una decisión. Entonces, el Congreso también es responsable de no haber definido esto con la debida anticipación. Entonces, si se ha demorado tanto, no puede ser que ahora diga, bueno, mira, en realidad si en mayo no te inscribiste, está fuera. No, a nosotros nos parece claramente inconveniente una norma de ese tipo, pero felizmente la mayoría de bancadas en la Comisión de Constitución están en contra, y el 4 de agosto estoy seguro que el presidente de la Comisión, Omar Chejade, tendrá que traer un nuevo predictamen. De acuerdo. ¿Qué le responde, congresista Lazo? Sin duda, la participación en política se tiene que dar a través de los partidos políticos, pues no confundamos los conceptos. Todos, absolutamente todos los ciudadanos tenemos el derecho de participar en política, pero para ello hay que hacerlo a través de un partido. Los partidos son los vehículos a través del cual los ciudadanos alcanzan el poder que quieren, ya sea ser congresista, ya sea ser presidente de la República. Entonces, si un ciudadano tiene estas aspiraciones políticas válidas, es su responsabilidad formar parte de un partido político, hacer militancia. La democracia se hace sobre la base de un sistema partidario, sobre los partidos. No podemos pensar, auspiciar pues aventurerismos políticos y lo peor, vientres de alquiler. Algunas personas que tienen dinero
crean sus propios partidos políticos y el número 5 para una curul te cuesta y el número 1 seguramente te cuesta aún más. Dígame, Muchos congresista congresistas... Lazo, sus colegas parlamentarios, los colegas parlamentarios que usted tiene actualmente en este momento que la acompañan, ¿son militantes de Acción Popular? La pregunta. ¿Los colegas de Acción Popular que la acompañan en el Parlamento en este momento son militantes de Acción Popular? ¿Postularon siendo militantes de Acción Popular todos? Absolutamente todos. ¿Todos? Absolutamente todos. ¿No se levantó ese requisito para entrar? El señor, o sea, todos, ya. ¿El señor Barnechea es militante de Fuerza Popular? Efectivamente, es militante de... Perdón, de Acción Popular, se confunden a veces los términos por lo popular. Acción Popular, es militante de Acción Popular. Ok. Bueno, señor Costa, no le puedo dejar de preguntar que efectivamente hay este bien, ¿no?, supremo, que es la militancia, los partidos políticos, que la población quiere efectivamente no aventurerismos, ¿no?, que por fin la institucionalidad famosa. Entonces, es paradójico, pues, ¿no? ¿Qué responde usted a esos requerimientos ciudadanos de institucionalidad, de militancia en partidos, de que no haya vientres de alquiler, que es lo que ha dicho la congresista Lazo? Mira, aquí hay un doble estándar ahí en el caso de alguna gente de Acción Popular y de APP, ¿no? Porque sostienen que para excluir a candidatos presidenciales que no son de partidos porque no han tenido la oportunidad todavía de afiliarse a uno, sostienen que lo hacen para fortalecer los partidos. Pero cuando entramos al segundo tema de discusión, que es tan importante o más que que es cómo los partidos van a nombrar a sus candidatos, van a elegir a sus candidatos, se había decidido hacerlo a través de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Por la pandemia han sido suspendidas las primarias. Entonces ahora la discusión es, bueno, entonces que sean los militantes los que nombran a los candidatos. Y eso es lo que nos han propuesto los organismos del sistema electoral, la OMP, el jurado y RENIEC. Nos han dicho, nosotros organizamos las elecciones internas para dar legitimidad y confianza a la ciudadanía en que ese proceso va a ser democrático y al mismo tiempo, como vamos a hacerlo a través de voto electrónico no presencial, vamos a evitar que quienes participen en ese proceso de democracia interna se puedan contagiar del COVID-19. Y la respuesta de una parte de Acción Popular y de APP, ¿cuál es? Ni hablar, de ninguna manera. Los candidatos tienen que ser elegidos por los delegados. ¿Y quién nombra a los delegados? Las cúpulas partidarias. Felizmente en el debate de la Comisión de Constitución han logrado aceptar que sean los militantes los que nombren a los delegados. Es decir, la propuesta del predictamen es, hay dos formas de elegir a los candidatos. Los militantes a través de un militante un voto o los delegados que son elegidos por los militantes que ejercen un voto y luego en la asamblea de delegados eligen a los candidatos. O sea que hemos avanzado. Algo es incluso algo. Quienes se oponen a la elección de un militante un voto aceptan que ese proceso de asamblea de delegados lo organicen los organismos electorales y que sean las bases las que nombren a los delegados. Ahora lo que falta es establecer, para permitir que participe la OMP en el proceso de selección de los candidatos por delegados, que sea la OMP la que pueda establecer cuál es ese procedimiento. Porque si tiene que organizar tanto número de asambleas de delegados como partidos hay, porque cada partido regula esto en sus estatutos a su manera, la OMP no va a poder hacer eso. En realidad la OMP ha dicho, yo solo puedo hacer una elección, un militante, un voto con voto electrónico no presencial. Claro. Pero hay una mayoría que se opone. Entonces sí, hemos dicho, bueno, los que quieren nombrar delegados, que tengan que nombrar delegados con el voto y la participación de todos los militantes. Pero que además tenga que ser un proceso único de asamblea de delegados que define la OMP. En eso estamos. Podríamos ponernos de acuerdo, ojalá, y si no nos ponemos de acuerdo, va a ser muy complicado, porque los organismos electorales han dicho que solo pueden organizar elecciones de un militante, un voto, y la mayoría de partidos por ahora se vienen oponiendo con el argumento, claro, además, de que en realidad no es democrático, imagínate. Sí, claro, y además se acaba el tiempo. Los partidos, es decir, lo contrario de lo que están diciendo
cuando defienden la exclusión de ciertos candidatos. Claro, un doble estándar y además acaba el tiempo. Hay un doble estándar. De acuerdo, congresistas, disculpen, vamos a una pausa brevísima y seguimos con este debate importantísimo. Seguimos con Gino Costa y Leslie Lazo para hablar de la reforma política, que yo la sigo calificando como un sueño. Sé que hay personas que se esfuerzan mucho por ella, como el congresista Gino Costa, pero para la población es percibida todavía como algo utópico, me va a disculpar, porque no se pueden poner de acuerdo. Eso mismo lo reconoce, que es dificilísimo, lo reconoce, que es dificilísimo que se pongan de acuerdo, congresista. Pero ese esfuerzo todavía no ha concluido, René, de manera que paciencia. Hemos hecho algunos avances y esperamos seguirlos haciendo. Claro. Yo creo que algunos serán posibles, otros quizá no, y habrán responsables por haber obstruido la reforma política. Así es, y la población sacará sus conclusiones. Costo por eso, ¿no? Por supuesto. Tendrán que pagar un costo político por eso. Y lo interesante sería que lo paguen en las urnas, ¿no? Pero no todos podrían, ni siquiera Daniel Urresti podría postular, congresista Lazo, porque no está inscrito en su partido como militante. Es muy difícil que la Comisión de Constitución y Reglamento llegue a un acuerdo, llegue a un consenso, porque existen incluso muchos congresistas que hoy forman parte de este Congreso que no están afiliados a sus organizaciones políticas por las cuales ellos mismos fueron elegidos. Y ellos van a cambiar las reglas de juego para las elecciones presidenciales. Al requisito de afiliación. Entonces, no estamos pensando en legislar para todos, sino para sus propios intereses. Es un poco mi lectura, lo cual hace difícil. Es que depende en qué orilla uno esté parado, ¿no? Porque también desde la otra orilla pueden pensar que los intereses de ustedes son justamente eliminar la competencia. Pero en fin, no vamos a terminar este debate acá sobre ese tema. Vamos a ir ahora a la inmunidad parlamentaria, que tampoco se aprueba a pesar de las grandes promesas. Si no me equivoco, una congresista de su partido tenía unos carteles enormes prometiendo la eliminación de la inmunidad. Y hasta ahora no se aterriza, tampoco por desacuerdos en quién la levanta, cuándo la levanta. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Entiendo que usted tiene una propuesta legislativa, congresista Lazo. Sí, así es. Yo quería que el congresista Gino Costa se corrija porque él habló que Acción Popular no estaba de acuerdo, o estaba de acuerdo con la elección por delegados. Muy por el contrario, Acción Popular es pionero de la elección de un militante, un voto. Nosotros no solamente decimos que somos demócratas, no hablamos de democracia para discursos, nosotros practicamos desde el interior de nuestro partido la democracia interna y siempre lo hemos practicado. Es por eso que me gustaría corregir al congresista y amigo Gino Costa, porque mencionó mi partido Acción Popular, en el que estamos de acuerdo con la elección por delegados, y de ninguna manera mi partido político tampoco está de acuerdo. Mi partido siempre va a defender la democracia y la democracia. Ya, de acuerdo, sí, bueno, la trayectoria de Fernando Belaúnde, etcétera, por supuesto, todo ese rollo. Pero bueno, vamos ahora a la inmunidad parlamentaria, por favor. Hablaba usted respecto a la congresista que primero de inmunidad o de eliminar la inmunidad total. Luego ella se corrigió porque la línea del partido no era la eliminación total de la inmunidad, era reformarla así, porque considerábamos que tal como está planteada la inmunidad, tanto en la Constitución, pero sobre todo en su reglamento, es que dejaba el síntoma y daba luz de impunidad. Acérquese al micro, un poco más. Acérquese al micro, por favor, para escucharla democráticamente. Al micro, por favor. Gracias. Entonces, en ese sentido, como te digo, la línea de Acción Popular no era eliminar la inmunidad de manera total, sino reformular esta institución tan importante que tienen los congresistas, que es la inmunidad parlamentaria. Ya. ¿Cuál es el planteamiento, al grano, por favor, cuál es el planteamiento de su proyecto de ley? Mi proyecto de ley lo que se trata es una propuesta de resolución legislativa motivada justamente en la preocupación que frente a la posible dilatación o frustración de la reforma constitucional de la inmunidad parlamentaria y ante juicio político, tal como se encuentra regulado el día de hoy. Se acorten los plazos. Son dos legislaturas y seguramente
no va a recaer para nada esta reforma en los congresistas que actualmente ya, somos pero la miembros. decisión de levantar la inmunidad permanece en el fuero parlamentario. O sea, eso, Sí. eso es como el Santo Sanctorum, así, intocable. Tanto en la Constitución, sino en el procedimiento. Y es ahí donde ataca mi iniciativa legislativa, que es establecer procedimientos Ya. céleres con Está etapas bien. precursorias. Ataca la cambiando celeridad, congresista Lazo, ataca la celeridad, está bien, queda claro, pero la decisión de levantarlo o no permanece en el Parlamento. Sí, simplemente lo que te acabo de explicar, Ajá. que este proyecto establece plazos Ok. perentorios. De Plazos acuerdo, pero la perentorios. decisión permanece en el Sí, Parlamento. O sea, ustedes mismos van a decidir si se levantan o no la inmunidad, ¿no? Democráticamente, ¿no? Con militancia de 8 años, no importa que tengan 10 años de militancia, pero no son capaces de desprenderse de esa decisión como otros piensan que sería lo correcto. Señor Costa, ¿usted piensa que no es correcto, por ejemplo, que el mismo Congreso mantenga la potestad de levantar o no la inmunidad parlamentaria? Sí, si me permite, René, responderle a mi colega y amiga Leslie Lazo. En efecto, Acción Popular ejerce la democracia interna hace mucho tiempo y organizan sus elecciones internas para elegir a sus candidatos. Pero insisto, en esta discusión ellos se oponen a que la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones sean quienes organicen esas elecciones internas. Y la idea es que esas elecciones organizadas de esa manera por el sistema electoral le dan muchas más garantías, digamos, a la ciudadanía de que hay un proceso transparente y a los propios militantes de que esa es la manera, digamos, más idónea, ¿no es cierto?, de elegir a quienes tendrán un gran poder si son electos en el país. Ahora, sobre el tema de la inmunidad, lo que ha ocurrido es lo siguiente: el planteamiento era, digamos, hacer una reforma parcial o total de la inmunidad para que no sea el Congreso el que la levante, porque el Congreso y los anteriores había abusado de esa prerrogativa. Entonces, o se reformaba parcialmente, con lo cual quien la levantaba era la Corte Suprema o la Junta Nacional de Justicia, o se eliminaba la inmunidad. Hay muchos países en el mundo que ya la han eliminado y otros, como Chile, que la ha puesto en manos del Poder Judicial. Lo que ha ocurrido es que a raíz de los sucesos en que esto se votó, en una suerte de venganza se dijo: nos quieren quitar a nosotros la inmunidad, entonces se la vamos a quitar, ¿no es cierto?, al Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo, le vamos a quitar el antejuicio a los ministros y al presidente vamos a poder enjuiciarlo por delitos comunes en el curso de su mandato presidencial, cosa que en este momento no se puede hacer. Claro, pero el gran tema es quién levanta, ¿no? Y es el mismo Congreso el que tendría que levantar a los congresistas. A lo que voy ha sido tan criticada esa actitud, digamos, vengativa, y querer mezclar la inmunidad de los congresistas, que ha sido abusada por los congresistas, con las otras prerrogativas que tienen otros funcionarios públicos, que hay que regresar a discutir la inmunidad. Okay. Y entonces ahí, en lugar de regresar a la posición inicial, que es el Congreso se reserva la prerrogativa de levantar la inmunidad, lo que significa que lo va a seguir haciendo mal como lo ha hecho hasta ahora, o reformamos parcial o totalmente esa figura. Nosotros somos de la idea de reformarla parcial o reformarla totalmente. Pero no de que siga en manos del Congreso. Por eso nos parece, digamos, con poca coherencia que se haya votado la reforma de 5 artículos de la Constitución y ante la reacción de la opinión pública y de los especialistas se diga: ok, entonces no reformamos nada. Seguimos con el Congreso levantando la inmunidad y abusando de esa prerrogativa. Nosotros creemos que hay que reformarla parcialmente para que sea la Junta Nacional de Justicia o la Corte Suprema la que la levante, o también estamos dispuestos a eliminarla como Colombia o los países Chile, del mundo anglosajón. O Chile, que la coloca en el Poder Judicial también. Bueno, ahí está entrampada la cosa, también está entrampado el voto preferencial, etcétera. Ojalá se puedan poner de acuerdo porque se acabe el tiempo y recordemos que esas modificaciones no se pueden hacer después, digamos, después de 6 meses antes de las elecciones que ya fueron convocadas. Muchísimas gracias a ambos, a la congresista Lazo, al congresista Costa,
por participar en 2020. Muchísimas gracias. Ojalá se pongan de Gracias acuerdo, a ti, repito, René, por el gracias. bien de la ciudadanía. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato para hablar del subregistro de muertes. Regresamos al tema del COVID-19.